Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre coma y algunos trastornos de la conciencia. Empezamos. Bueno, una introducción es hablar acerca de cómo se define la conciencia. En sí, la conciencia está en relación al conocimiento de uno mismo y del medio que lo rodea. Dentro de la definición de conciencia, hay que tener en cuenta que existen dos cosas muy importantes que vale la pena diferenciar. Uno de ellos componentes es el contenido de la conciencia. Cuando uno habla de contenido de la conciencia, en pocas palabras, está haciendo alusión a las funciones mentales superiores, ¿ya? En cambio, cuando uno se refiere al nivel de la conciencia, está hablando del estado del despierto, del estado de vigilia, en el cual pues cualquier individuo puede interactuar con su entorno. Es por eso que al nosotros referirnos a una persona consciente, necesariamente pues esta persona consciente va a tener que tener pues un estado de atención, un estado pensante y sobre todo va a tener la capacidad de decisión. Ahora, si nosotros, por ejemplo, analizamos, ¿no? A un expositor, podemos decir que está despierto y consciente. Pero, por ejemplo, si analizamos a un paciente en un estado de coma, podríamos deducir que está afectado el estado del despierto, ¿no? Y también el estado, pues, de la conciencia en sí, porque no va a poder ser capaz de emitir alguna función superior. De la misma manera, el estado vegetativo se podría decir que el paciente está despierto porque preserva el ciclo sueño-vigilia, pero no está consciente al no poder tener alguna respuesta dentro de sus funciones mentales superiores. ¿Cuál es la base anatómica de todo esto? Si hablamos del contenido, esto está en relación pues a procesos cerebrales que incluyen muchas áreas de corteza cerebral. En cambio, si nos relacionamos al nivel de conciencia, vamos a mencionar una estructura que es muy importante, el SARA, el sistema reticular activador ascendente, que a la vez se va a relacionar con otros núcleos que se encuentran en el mismo puente y en la parte del mesencéfalo. A la vez que existen estructuras muy por encima de ella que también van a estar relacionadas con la conciencia, como por ejemplo el tálamo. En esta imagen podemos observar en color verde al centro la formación reticular, ¿no? Y en esa misma estructura el sistema reticular activador ascendente. De la misma manera, otras estructuras relacionadas con el estado del despierto vendrían a ser el locus ceruleus, que se encuentra justo en el piso del cuarto ventrículo, aquí señalado con el puntero, el locus ceruleus. Otra estructura importante para lo que vendría a ser el estado de conciencia sería el tálamo. Disculpen chicos, ¿se escucha? ¿Pueden oírme? Sí, doctor. ¿Sí? Ah, ya, listo, es que no veía mi micrófono, por eso les preguntaba. Ya, otra estructura importante que está justo por encima del mesencéfalo vendría a ser el tálamo. Pero ¿qué parte del tálamo está relacionado con la conciencia? Es los núcleos reticulares del tálamo. Esos, la alteración bilateral, ojo, alteración bilateral del tálamo podría ocasionar una alteración del despierto. Ahí nuevamente para recordar, pues, todas las estructuras que llegan hacia el sistema reticular activador ascendente provienen, pues, de las aferencias sensoriales y somáticas, tanto de la médula como de los nervios craneales. De la misma manera, las salidas que se emiten de este sistema reticular activador ascendente van hacia los núcleos reticulares del tálamo, hacia el hipotálamo, hacia los núcleos del RAFE, hacia el locus ceruleus. Ahora, este SARA va a ser muy importante porque van a filtrar al núcleo reticular del tálamo toda la información. Estos son los núcleos reticulares del tálamo. Justo estoy señalando con el puntero. Se encuentran en las regiones laterales y están relacionados con el estado del despierto. Otra estructura importante que recibe neuronas que provienen del SARA vendría a ser
el locus ceruleus. Ahora, en el locus ceruleus hay una característica importante. En este grupo neuronal se va a formar la mayor cantidad de noradrenalina que se puede encontrar en el encéfalo. Esta noradrenalina va a influenciar en varios grupos neuronales, ¿no? Y sobre todo va a permitir el estado de vigilia. Otras estructuras en relación al SARA vendrían a ser los núcleos del RAFE. ¿Cuál es la característica de estos núcleos del RAFE? Es que ellos van a formar gran cantidad de serotonina, muy importante también para lo que vendría a ser el ciclo sueño-vigilia. Entonces, para que se produzca alteración de la conciencia, debería de existir una disfunción hemisférica bilateral. Por lo tanto, para que exista una disfunción hemisférica bilateral, necesariamente tendríamos que estar ante una alteración metabólica, ante una intoxicación. Los infartos no van a causar una alteración, una disfunción hemisférica bilateral, porque es casi improbable que ocurra un infarto bilateral, ¿ya? De la misma manera, alteración de la conciencia se puede producir por un daño del SARA. Y en el SARA lo más frecuente que ocurra es las hemorragias, los infartos y el efecto de masa. ¿Qué quiere decir? La compresión de esta estructura. Aquí un listado de las principales, digamos de alguna forma, causas, ¿no? Sobre todo de alteración de la conciencia. Lo vamos a ir describiendo las más importantes, ¿no? Para que ustedes puedan identificarlas y sobre todo diferenciarlas. Empecemos con el coma. El coma es un estado de inconsciencia del cual no se puede despertar, ¿no? Ya sea por estímulos externos o por necesidades internas. Generalmente se caracteriza porque hay un fallo del SARA. Ahora, el coma, en pocas palabras, es la ausencia de respuesta a estímulos. El paciente no está consciente de sí mismo ni del entorno que lo rodea. Una característica importante es que este estado dura o tiene una duración mayor a 1 hora, lo que lo va a diferenciar sobre todo del síncope, ¿no? Que también puede causar una alteración de la conciencia, pero es una alteración de la conciencia que dura segundos, con total recuperación de la conciencia. Entonces hablemos un poco de la fisiopatología del coma. Estas alteraciones, ¿no? Que se pueden producir en el coma, ¿ya? Se pueden diferenciar en dos grandes grupos. Un primer grupo que está más en relación a una característica morfológica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que van a existir alteraciones, ¿no? Ya sea en la porción superior del tronco encefálico, ¿ya? En la región inferior del diencéfalo. Estas alteraciones pueden ser primarias, secundarias, ¿no? O debido a compresión. Y el segundo es de índole metabólico, ¿no? Ya esto hablamos pues a nivel celular y esto va a ocasionar pues alteración en la función, en la actividad neuronal. Ahora, las lesiones estructurales que pueden causar coma se pueden dividir en tres grandes grupos. El primer grupo son las masas en hemisferios cerebrales. ¿Qué masas se pueden encontrar? Sobre todo tumores, abscesos, infartos extensos, que condicionan también, por ejemplo, efecto de masa. De la misma manera, las hemorragias intracerebrales, las hemorragias subaracnoideas, subdurales o las epidurales. La característica de estas lesiones es que van a causar coma por compresión del mesencéfalo y por consiguiente de la región subtalámica y del SARA. Ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual las masas van a ocasionar, ¿no? Coma en el paciente. Aquí, por ejemplo, podemos ver sangrados, ¿no? Este es un sangrado subdural, el cual está ocasionando desplazamiento de la línea media y por lo tanto compresión de las estructuras más inferiores, sobre todo pues el SARA. Aquí otro ejemplo, pero de una hemorragia subaracnoidea. Como pueden observar, miren los valles silvianos cómo se encuentran prácticamente llenos de sangre. Y esto ocasiona pues que exista
una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto el paciente presenta hidrocefalia. Y este aumento, ¿no?, de volumen de los ventrículos también ocasiona compresión de las estructuras a nivel del mesencéfalo y de la protuberancia. Aquí tenemos, ¿no?, un sangrado epidural, ¿no?, que también produce efecto de masa con desplazamiento de estructuras. De la misma manera, por ejemplo, la presencia de abscesos o de tumoraciones, ¿no?, que pueden ocasionar también efecto de masa, como podemos observar aquí. Más que todo, en lo que produce el efecto de masa vendría a ser el edema vasogénico que se produce. Otra cosa importante que puede llevar en algunas ocasiones a un estado de coma en los pacientes vendría a ser los infartos extensos, los también llamados pues infartos malignos, ¿no? Como pueden observar en la lámina, este es un infarto que compromete casi todo el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y como ustedes pueden observar en la evolución de ese paciente, conforme aumenta el edema, hay mayor desplazamiento de las estructuras, sobre todo de las estructuras de la línea media, y por lo tanto compresión hacia el mesencéfalo y hacia el SARA. Las masas, ¿no?, sobre todo los tumores, ya sean metastásicos o primarios del sistema nervioso, también pueden ocasionar efecto de masa. Ahora, existen también lesiones, sobre todo a nivel del tálamo o del mesencéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un daño directo del SARA. Y esto va a ser sobre todo característico de la enfermedad vascular cerebral, ¿no?, que se puede dar a nivel del tronco encefálico, las hemorragias talámicas o hemorragias del tronco encefálico o las lesiones traumáticas. En esta lámina nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo se evidencia una lesión aquí justo en el centro. Aquí tenemos una secuencia de difusión, un mapa de C y una secuencia de T2. Y observamos que en el centro hay restricción a la difusión y por eso se ve así, hiperintenso, con su correspondiente en el mapa ARC hipointenso. Esto quiere decir que es un infarto agudo, una lesión directa del SARA. Otro, por ejemplo, vendrían a ser las hemorragias. Aquí se observa una hemorragia que se ha dado pues justo abarcando parte de la línea media de la protuberancia y del mesencéfalo. Y por lo consiguiente alteración del SARA. Esta lesión directa, como les mencioné en la introducción, para yo tener alteración del estado del despierto, tienen que estar lesionados o alterados ambos tálamos, ya que con un solo tálamo uno todavía no tiene tanta alteración de la conciencia. Este es un caso ya extremo, ¿no?, en el cual existe un sangrado bilateral, ¿ya?, como pueden observar, y que involucra ambos tálamos, y por lo tanto, como consecuencia, alteración del despierto en un estado de coma. Así como existen sangrados que pueden abarcar ambos tálamos, también pueden existir infartos bilaterales del tálamo. Los infartos bilaterales del tálamo son característicos de un síndrome, del síndrome de la arteria de Percherón. El síndrome de la arteria de Percherón se caracteriza por infartos bilaterales del tálamo. ¿Qué quiere decir? El tálamo tiene una irrigación que proviene de la arteria cerebral posterior. Quiere decir que cada arteria cerebral posterior tiene sus tálamo perforantes. Pero en el caso de la arteria de Percherón es solo una rama de la cual salen ambas tálamo perforantes, ¿no? Y por lo tanto, si se tapa el tronco de la arteria de Percherón, prácticamente ambos tálamos van a sufrir una lesión isquémica. Otra lesión directa se puede producir, por ejemplo, en los famosos infartos del top de la basilar. Como pueden observar ahí, se evidencia múltiples lesiones hipodensas, ¿no?, que involucran los hemisferios cerebelosos, que involucran los tálamos, que involucran la circulación de arteria cerebral posterior, que involucran el tronco. Y esto se produce porque va a existir un trombo que se divide en varios y va a tapar distintas irrigaciones como se observa en la imagen.
Por lo tanto, también este paciente va a tener un estado de alteración del despierto. Existen también lesiones bilaterales, ¿no? Amplias, sobre todo a nivel de la corteza y la sustancia blanca. Y esto se da sobre todo cuando existen traumatismos, ¿ya? Traumatismos, sobre todo la lesión axonal difusa, ¿ya? También pueden existir hemorragias, ¿no? O en el caso de infecciones, sobre todo encefalitis, o por ejemplo pacientes que tienen hipoxia, ¿no? Por un paro, de repente cardiorrespiratorio, ¿ya? Generalmente tienen que ser lesiones bilaterales o extensas para que exista un deterioro de la conciencia. En esta lámina, por ejemplo, los puntos en rojo señalan las lesiones de un paciente que acude a emergencia después de un accidente automovilístico. Si ustedes observan, prácticamente no existen grandes lesiones en lo que vendría a ser el cerebro, pero sí existe el daño axonal, por eso esto se llama lesión axonal difusa. Como aquí en la imagen del costado se evidencian múltiples áreas puntiformes de sangrado característicos de la lesión axonal difusa. Sangrados bilaterales, como por ejemplo en pacientes que usan anticoagulación y pueden cursar con sangrados lobares bilaterales, como en este caso, ¿no? Estas áreas hiperdensas vendrían a ser las áreas de sangrado, ¿ya? Y sangrado bilateral, como les digo, asociado pues a pacientes que consumen anticoagulantes. Ahora, también existen algunas lesiones estructurales que puedan ser reversibles. De aquí, por ejemplo, tenemos algunas infecciones del sistema nervioso, por ejemplo, trombosis, ¿no? También, por ejemplo, algunos tipos de hidrocefalia, ¿no? Que pueden causar también un estado de coma en los pacientes. De la misma manera, alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, hipercalemia, trastornos del tiroides como la tormenta tiroidea, encefalopatías hepáticas, falla renal. Otras alteraciones tóxicas, por ejemplo, la ingestión de alcohol, de opioides, de algunos medicamentos psiquiátricos, herbicidas o el síndrome neuroléptico maligno. Dentro de la evaluación clínica de un paciente con alteración de la conciencia va a ser muy importante la historia clínica. ¿Por qué? Porque en la historia clínica uno puede indagar de cómo fue encontrado el paciente, si su evolución ha sido súbita o progresiva, ¿no? Es muy diferente enfrentarse a un paciente que ya ha tenido marcado deterioro de la conciencia durante 2 a 3 semanas, que enfrentarse a un caso en el cual te digan, no, sí, el paciente salió a trabajar en la mañana y por la tarde lo encuentran con marcada alteración de la conciencia. Por eso es importante tener el tiempo de enfermedad. De la misma manera, los antecedentes, ¿no? Si toma alguna medicación, si ha tenido intentos de suicidio, o es un paciente psiquiátrico, o ha tenido fiebre, porque las infecciones del sistema nervioso también pueden causar alteración del estado del despierto. Muchas veces se usan algunas escalas, ¿ya? En la exploración de estos pacientes. Y esas escalas, por ejemplo, está la escala de Glasgow y la escala de Ford, que se utiliza sobre todo en el ámbito de la unidad de cuidados intensivos. Cuando uno se refiere a la escala de Glasgow, recordar que existen 3 ítems a evaluar, ¿no? Uno es la parte ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Recuerda que lo único espontáneo en la escala de Glasgow vendría a ser la respuesta ocular, es lo único espontáneo. Lo demás, si uno valora fuerza, ¿no? Uno valora, perdón, la respuesta motora, ahí ustedes observan que dice obedece órdenes. No evalúa si mueve o no mueve, sino que obedezca órdenes. A veces pueden llegar pacientes con cuadriplejía, pero que todavía pueden articular palabras, que pueden responder al interrogatorio. Y tú les puedes dar una simple orden, como por ejemplo, señor, cierre los ojos, saque la lengua, y si el señor lo hace, está obedeciendo órdenes, pero no puede mover sus manos ni sus pies, ojo, ¿ya? De la misma manera, la respuesta verbal no se valora la espontaneidad, sino se valora la orientación en la respuesta verbal. Ya luego pues le restará puntos si un paciente confundido o que habla palabras inapropiadas o incomprensibles. Y todo te va a sumar 15 puntos. De la misma manera, en la escala de Ford, vamos a ver pues cómo se valora la respuesta ocular, la respuesta motora,
Los reflejos de tronco, esta es la diferencia con la escala de Glasgow, ¿no? Aquí se valora los reflejos de tronco encefálico. De la misma manera también se valora el patrón respiratorio, ya que muchos de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos están pues con ventilación mecánica y con un patrón respiratorio muy característico, ¿no? Es muy importante también observar signos de trauma, como el signo de Battle o el signo de los ojos de mapache, que cada uno nos indicaría, por ejemplo, el signo de Battle, que existe una hemorragia del piso anterior, una fractura del piso anterior, ¿no? De la base de cráneo. En cambio, los ojos de mapache nos indicarían una alteración del piso anterior de la base de cráneo. En cambio, el signo de Battle, que vendría a ser este de aquí, justo a la altura de la apófisis mastoides, nos indicaría que hay una fractura del peñasco, ¿no? Por eso es importante valorar esos signos. De la misma manera, la temperatura, ya que la intoxicación por barbitúricos y por el alcohol puede causar hipotermia. En cambio, la intoxicación por cocaína o por salicilatos puede causar hipertermia. De la misma manera, el examen general es importante, ¿no? Porque algunos medicamentos como los anticolinérgicos y los barbitúricos pueden ocasionar piel seca. De la misma manera, el aliento del paciente nos puede orientar, por ejemplo, el clásico aliento afrutado del paciente con cetoacidosis, o por ejemplo, el olor a ajo característico de la intoxicación por órganos fosforados. De la misma manera, es importante evaluar las pupilas, ¿no? Porque las pupilas nos pueden brindar información, sobre todo si existe una disrupción simpática o parasimpática, ¿no? Vamos a ver que generalmente las lesiones del mesencéfalo, ¿no? Se pueden ocasionar por infartos o por herniación, sobre todo la herniación transtentorial, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, las pupilas pequeñas y puntiformes, para que nunca se olviden, puntiformes, e inmediatamente te lleva a pensar a ti que esta lesión es en la protuberancia, ¿no? Acuérdate, puntiforme tiene P de protuberancia. ¿Y eso qué quiere decir? Si están puntiformes, quiere decir que el que predomina es la inervación parasimpática, ¿no? Por lo tanto, se concluye que el daño es de la vía simpática, ¿no? Y la lesión está a nivel de la protuberancia. ¿Qué otras intoxicaciones de repente también pueden producir alteración de las pupilas? La intoxicación por opioides y por heroína puede producir pupilas puntiformes. Pupilas midriáticas y arreactivas. Para que estén midriáticas quiere decir que el que predomina es el simpático y por lo tanto hay un daño de la vía parasimpática. Y esto sobre todo por lesiones a nivel del mesencéfalo. Si están pobremente reactivas, podría tratarse de una lesión ya sea en la aferencia o en la eferencia. La eferencia del reflejo fotomotor es a través del segundo par y la eferencia es a través del tercer par. También puede haber daños o alteraciones pupilares unilaterales y esto es característico de las compresiones del tercer par. Aquí un resumen de las pupilas, como les mencionaba, las puntiformes a nivel de la protuberancia, las pupilas midriáticas, sobre todo a nivel del mesencéfalo, ¿ya? Las que también pueden ser pupilas poco reactivas y pequeñas es a nivel diencefálico. Y cuando la alteración es solo en un lado, siempre pensar en que es una compresión del tercer par craneal. La desviación de la mirada también es importante valorarla. ¿Por qué? Porque el área 8 de Brodmann, que se encuentra aquí donde está la flecha, tienes un área 8 del lado derecho y un área 8 del lado izquierdo. El área 8 del lado derecho manda la mirada hacia el lado contrario, como ves en la figura. Y por lo tanto, si va a existir una noxa, un daño cortical del área 8 de Brodmann, por ejemplo, en el área 8 del lado derecho, se ha visto que hay un infarto cerebral, por lo tanto, no hay quien mande la mirada hacia el otro lado, y como está íntegro la del lado izquierdo, va a mandar la mirada hacia el lado derecho. Por eso se dice que cuando la lesión es a nivel cortical del área 8 de Brodmann, el paciente mira su lesión. Muy diferente a que si se trata de una alteración a nivel protuberancial.
en el cual el paciente desvía la mirada hacia el lado parético, ¿ya? Los óculos cefálicos. Para valorar óculos cefálicos, primero yo debo estar seguro que el paciente no tenga daño cervical. Y lo que vamos a hacer es valorar tanto en la mirada horizontal como en la mirada vertical, moviendo de lado a lado. Si ustedes observan, al mover de lado a lado, los ojos permanecen fijos en un punto medio. No van con los ojos, con el movimiento de la cabeza. Si los ojos van con el movimiento de la cabeza, entonces sí se podría decir que hay una alteración del reflejo oculocefálico, ¿ya? Y este reflejo oculocefálico está mediado tanto por los receptores vestibulares que se encuentran en los canales semicirculares, como pueden evidenciar aquí, miren. Aquí se grafica cómo una persona mueve la cabeza hacia la izquierda. Al mover la cabeza hacia la izquierda, el líquido de la endolinfa se mueve en sentido contrario y lo que hace es despolarizar los receptores ampulares. Esta despolarización viaja hacia los núcleos vestibulares y luego viaja de manera contralateral al núcleo del sexto, y el núcleo del sexto está comunicado con el fascículo longitudinal medial con el núcleo del tercero. Y de esta forma, uno, al momento de movilizar la cabeza hacia la izquierda, los ojos se mueven hacia el lado contrario, ya que por activación del sexto del lado contrario se produce contracción del recto lateral. Y por su comunicación con el tercero se va a producir una contracción pues del músculo recto medial, ¿no? Y esto va a ocasionar que la mirada vaya en sentido contrario al movimiento de la cabeza. Los reflejos vestíbulo-oculares. Aquí se realizan las pruebas calóricas y la instilación con agua fría. La respuesta normal es que el ojo se desvía hacia el lado irrigado, ¿no? ¿Ya? Y va a aparecer en un nistagmo con fase rápida hacia el lado contrario. En pocas palabras, el nistagmo huye del agua fría, ¿ya? Acuérdense de eso. Ahora, si ambos oídos se instilan con agua fría, va a haber una desviación hacia abajo. Y si ambos oídos se instilan con agua caliente, va a haber una desviación hacia arriba, como pueden observar ahí. Aquí se ha instilado agua caliente y lo que está en flecha blanca es la desviación de la mirada. Y lo que está en flecha punteada es la dirección del nistagmo. O sea, el nistagmo va hacia el agua caliente. En cambio, cuando se instila agua fría, si ustedes observan, los ojos se desvían hacia el agua fría, pero el nistagmo que aparece en este paciente es hacia el lado contrario. Existen algunos movimientos que también se pueden valorar, como por ejemplo el nistagmo de convergencia, que es una abducción de ojos con regreso rápido hacia el centro, que nos pueden indicar que existe lesión a nivel mesencefálico, ¿ya? En un momento voy a activar aquí el cursor. Bueno, el siguiente movimiento que vamos a poder evidenciar es el bubbing ocular. El bubbing ocular es un movimiento rápido hacia abajo y lento hacia arriba. Y esto podría indicarnos que existe lo que se denomina una lesión a nivel de la protuberancia, ¿no? Esta lesión a nivel de la protuberancia generalmente puede ser causado pues por muchas noxas, ¿no? Efectos de masa, de repente infartos, ¿no?
Y aquí hay un video para que puedan observar. Per unit. He has had a pontine hemorrhage causing total paralysis of horizontal gaze to the right and the left. We see here ocular bobbing with a fast phase down and a slower phase up. These eye movements continue in sleep and under closed eyelids. This type of ocular bobbing is reliable for localization to the pons. It can occur with cerebellar lesions that cause secondary compression of the pons. ¿Qué pasó? El otro movimiento que pueden observar es el dipping. El dipping es todo lo contrario, es un movimiento lento hacia abajo, ¿no? Y rápido hacia arriba. Esto indicaría generalmente una lesión bihemisférica, como pueden observar en el siguiente video. ¿Ven? Un movimiento lento hacia abajo y rápido hacia arriba, ¿no? Lento hacia abajo y rápido hacia arriba, ¿ven? Ese es el dipping ocular. En el examen motor va a ser importante ver qué postura adopta la persona ante determinados estímulos, sobre todo el dolor. Y una de ellas vendría a ser la postura del decorticado. La postura del decorticado se caracteriza por una flexión de los codos y muñecas y los dedos. Esta lesión se produce por encima del núcleo rojo. ¿Qué quiere decir? Que no está interrumpido, ¿no? Los tractos que nacen a nivel rubro espinal o a nivel retículo espinal o vestíbulo espinal. Es por eso que la persona tiene esa flexión de los codos, ya que las fibras que salen del núcleo rojo se encargan de la flexión de los miembros superiores. De la misma manera, la postura del descerebrado, ya que es todo lo contrario, es una extensión tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Y quiere decir que la lesión está por debajo del núcleo rojo. Quiere decir que las fibras que nacen del núcleo rojo van a ser alteradas al igual que las del tracto corticoespinal, pero se mantienen indemnes las retículos espinales y vestíbulos espinales. Como pueden observar, esa es la postura del descerebrado. Ambas se pueden valorar en los pacientes con estado de coma, ¿ya? Los patrones respiratorios ya no tienen un valor localizador, pero algunos pues se pueden observar en los pacientes con alteración de la conciencia. Sobre todo podemos observar esto ya en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes, que es un aumento y descenso progresivo con periodos de apnea, ¿no? Increciendo y decreciendo. Y esto se puede ver pues en alteraciones asociadas en los hemisferios o los tálamos o el tronco encefálico, ¿ya? Ahí está los patrones que podemos observar. En algunos casos se puede observar patrones neurogénicos caracterizados sobre todo en pacientes que cursan con episodios de ansiedad o pacientes pues que presentan una respiración atáxica, ¿no? Ahora sí, esta parte nos hablaba acerca de lo que vendría a ser algunas partes de la valoración del examen físico, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de las entidades clínicas, ¿ya? Las entidades clínicas que pueden estar involucradas dentro de lo que este marco que hemos visto. Hablemos de la muerte encefálica. Ojo, no es muerte cerebral, es muerte encefálica. ¿Por qué? Porque va a ser el cese permanente e irreversible de funciones críticas de un organismo como un todo, ¿ya? Y generalmente va a estar alterado pues la regulación, sobre todo, que va a producir, por ejemplo, la parte neuroendocrina, homeostática, circulatoria, respiratoria, ¿no? Y de conciencia.
¿Cuál es lo característico en la muerte encefálica? Es que existe ausencia de los reflejos de tronco encefálico. Ahora, un estado vegetativo, ¿no? Existe una disociación entre el estado del despierto, que se va a encontrar preservado, y de la conciencia del entorno, que va a estar ausente. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene una sueño-vigilia, ¿no? Un ciclo sueño-vigilia. Sus funciones auditivas, su función motora, su función visual va a estar preservada. Pero no vamos a encontrar respuestas emocionales, ¿ya? Existen pues algunos criterios clínicos, como por ejemplo la no evidencia de conciencia, la no evidencia de respuestas sostenidas, la no evidencia de comprensión o expresión del lenguaje, la presencia del ciclo sueño-vigilia, las funciones autonómicas preservadas, incontinencia vesical o rectal y reflejos espinales y craneales preservados. Ahora, un estado vegetativo, ¿ya? Puede ser persistente o permanente. Hablamos de persistente cuando el tiempo es más de un mes. Y hablamos de permanente dependiendo. Si es un daño traumático, hablamos de un año a más, ¿no? Más de un año después de un daño traumático, quiere decir que está en un estado vegetativo permanente. En cambio, si se trata de un daño anóxico, hablamos que el estado vegetativo se puede instalar ya justo después de los 3 meses, se cataloga como un estado vegetativo. Prácticamente las chances de recuperación de este estado están próximas a cero, ¿ya? El estado de mínima conciencia. Estos pacientes no se comunican, ¿ya? Pero hay algunos signos inconsistentes de algún tipo de respuesta. Sobre todo movimiento de los ojos, fijación, sonrisa, llanto, puede coger objetos, de repente por ahí vocalizar o ser gestual, puede seguir algunas órdenes simples, algunas respuestas gestuales, alguna verbalización, pero es ininteligible. El síndrome de cautiverio o locked-in, ¿no? Este síndrome de cautiverio, para poder entenderlo, primero hay que entender dónde se encuentra la lesión. En el síndrome de locked-in o cautiverio, la lesión se encuentra justo en la parte anterior de la protuberancia. Y si hacemos un poco de recuerdo de la neuroanatomía, la parte anterior de la protuberancia tiene las fibras que vienen del tracto corticoespinal y sobre todo las fibras que vienen desde la periferia trayendo la información a través del lemnisco medial, la información somatosensitiva, tanto vibratoria como el tacto fino. Es por eso que estos pacientes todavía mantienen una apertura de los ojos, están cuadriplégicos por alteración de la vía corticoespinal, prácticamente están en un estado de anartria, no pueden hablar por lo mismo que están alteradas pues las vías que van a llegar a los nervios craneales que mueven la lengua, que mueven la faringe. La comunicación que tienen prácticamente solo son con los movimientos de los ojos o con el parpadeo. Pero este paciente tiene preservadas todas sus funciones cognitivas porque no se ha alterado en ningún momento la corteza cerebral. Y ahí están estos estados que hemos estado describiendo, pero sobre todo ahora quiero hablarles sobre el mutismo akinético. Observen este video. Multiple sclerosis and bilateral plaque in the anterior cingulate cortex. She is shown here approximately 4 weeks after her initial presentation. On neurologic examination, there is marked spasticity of the upper and lower extremities. The left arm is moving, but the movements are uncoordinated and choreiform. The right arm is held in a flexion contracture. She is not responding to hand claps or to being called by her name. She is unable to follow a command, even if imitated. As an alternative to the mirror test, an attempt to have her fixate using the first. Estos pacientes con mutismo akinético se caracterizan primero porque el paciente no habla y no hay movimiento, ¿no? A veces parece como si estuviera dormido, pero también logra despertarse. ¿Qué quiere decir? Que hay ciclo sueño-vigilia como en un estado vegetativo. Hay pocas respuestas, pero las hay, ¿no? Eso lo diferencia del estado vegetativo. Ahora, sus ojos pueden seguir algún objeto, desviarse, ¿no? Por ruidos, ¿ya? Hay movimientos reflejos, pero no movimiento voluntario, ojo, esa es una diferencia importante con Lockety. El paciente tiene que ser alimentado, no hay control de esfínteres. ¿Y por qué se da este estado de mutismo akinético? Generalmente porque hay lesiones frontales bilaterales, ¿ya? Eso es lo característico. El delirio. El delirio se define como una alteración de la conciencia
que va a causar afectación de funciones cognitivas. ¿Pero qué función cognitiva? La atención. El inicio, en la mayoría de los casos, es un inicio agudo, pero el curso es fluctuante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, por momentos el paciente está orientado, ¿no? Está comunicativo y llega momentos en que lo encuentras dormido o con un estado de somnolencia. O, por ejemplo, en las noches el paciente se desorienta, empieza a gritar, piensa que no está en su casa, ¿no? Todos esos cuadros que de repente han observado en algún familiar o han visto, se denomina delirio. El delirio puede ser de tres tipos, ¿ya? Delirio hiperactivo, en el cual pues el paciente tiene mucha inquietud motora, agitación. El estado de hipoactividad, el paciente tiene pues disminución de la actividad psicomotora, está letárgico, con tendencia al sueño. Y también están los mixtos, ¿no? Que cursan con ambos tipos. Aquí se dice que la vía colinérgica tiene un papel importante, sobre todo en la cognición y en la atención. ¿Ya? Pero todavía no se esclarece bien cómo esto afecta, pues, ¿no? En la fisiopatología del delirio, ¿no? Lo que sí se conoce, pues, en otras alteraciones, como por ejemplo la demencia. Algunos factores predisponentes para delirio, ¿no? La edad, tener antecedente de demencia o deterioro de la independencia, ¿no? Consumir muchos medicamentos, ¿no? La polifarmacia, tener algún déficit, ¿no? Recuerden que la mayoría de los pacientes añosos tienen déficit auditivo. El sexo masculino también es un factor predisponente, el abuso de alcohol, la enfermedad cerebrovascular, desnutrición o enfermedades terminales. ¿Y qué factores son precipitantes, no? La hipoxia, las infecciones. Ojo, la mayoría de los abuelitos hace delirio luego de una infección, las drogas, retención urinaria, alteraciones hidroelectrolíticas, infartos de corazón, infartos de cerebro, ¿no? También, por ejemplo, las arritmias, cirugías grandes, el dolor, ojo, paciente que tiene dolor crónico va a sufrir de delirio, o también la inmovilización, ¿ya? O el hecho de que, por ejemplo, a veces pasa, no, que un mes se va con un hermano, el siguiente mes con otro hermano, y el abuelito cambia de lugar cada mes, y eso también lo predispone a presentar, pues, delirio. El síncope. El síncope se define como un episodio transitorio de pérdida de conocimiento. Es súbito, pero sobre todo breve, dura algunos segundos, y lo característico es que hay recuperación completa y espontánea de la conciencia. ¿Y por qué se produce un síncope? Un síncope se produce por una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Y las causas más habituales vendrían a ser las causas vasovagales, cardíacas o la hipotensión ortostática. Dentro de las causas, pues, a la cabeza el cardiogénico, ¿no? Las arritmias o cardiopatías estructurales, el síncope vasovagal o también la hipotensión ortostática, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la atrofia multisistémica, o aquellos que cursan con fallo autonómico secundario, como por ejemplo pacientes con diabetes mellitus o con alguna neuropatía con afectación autonómica, como cursan, por ejemplo, los pacientes con amiloidosis. Pueden causar, pues, síncope en estos pacientes. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran resolver. Bueno, si todo está claro, damos por concluida la sesión. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente en estado vegetativo y con quién lo quieres comparar? Disculpa. Allá. Aquí uno es la lesión estructural. Como habíamos mencionado, en el estado vegetativo, prácticamente la persona no solo ha recuperado el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Pero no hay, digamos, otro tipo de respuesta en este paciente, ¿no? Muchas veces no tiene una lesión estructural, ¿ya? En la mayoría de los casos puede estar relacionado a lesión anóxica. En cambio, en el mutismo aquinético existe una lesión, y justo hice hincapié en eso, ¿no? Existe una lesión a nivel frontal
sobre todo bilateral. Para que se produzca el mutismo akinético, tiene que haber necesariamente una lesión bilateral, ¿ya? No existe esta entidad clínica si no existe este deterioro o esta alteración bilateral, ¿ya? La otra diferencia es que sí, pues a veces estos pacientes pueden seguir objetos, ¿ya? Que se le pueden presentar, ¿no? A diferencia del estado vegetativo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si no hay otra pregunta, damos por concluida la sesión. Nos vemos. Cuídense.